Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa y su servidor. Confiamos en Dios que está en la mejor salud. Nuevamente, siempre oramos por ello y por su bienestar. Confiamos también en sus oraciones. Oremos unos por otros. En esta ocasión, en nuestro video, vamos a continuar con el tema del Evangelio de Jesucristo, Jesús el Cristo. Cuando yo digo Jesús el Cristo, es Jesús el ungido, como se ungía a un profeta, como se ungía a un rey, como se ungía a un sacerdote. Tres unciones. Pero en esencia queremos continuar y profundizarnos más en la espiritualidad del texto del Nuevo Testamento, del texto de lo que estamos escudriñando, porque el Nuevo Testamento nos trae una revelación de la espiritualidad. Dios es espíritu. Es lo que le dijo Jesús en el capítulo 4 a la mujer samaritana. Dios es espíritu y se le adorará en espíritu y en verdad. Queremos nosotros lo que es que tenga esencia. Queremos nosotros que nuestra creencia es real y genuina. Y siempre a través de mis años ministeriales, ya ahora más de 50 años de ministerio, no quiere decir eso gran cosa en lo más mínimo, solamente que ese es el tiempo que he estado en el ministerio y yo les suplico que nos recuerden en oración porque continuamos en esto. ¿Qué es en esencia a lo que Dios nos llama en específico? Porque todos cristianos tienen un llamado. Pero la iglesia, la comunidad cristiana ha enfrentado muchos retos a través de los siglos, porque los retos y las oposiciones no solamente han venido del exterior hacia la comunidad, sino que más que nada se han tomado lugar en el interior del cuerpo de la comunidad de Cristo, la comunidad de cristianos. Y es que esto nos indica bastante y lo que nosotros estamos relacionando aquí en este momento es que queremos ir a entender por qué esos conflictos internos, por qué es que el liderismo se envanece, por qué es que hay personas que solamente ven su propio interés y lo disfrazan como en el Génesis capítulo 3, le ponen un delantal como personas, digamos, consagradas, personas pías, con personas que verdaderamente desean servir. El asunto está en que el ser humano, desde hace muchos siglos atrás, ha quedado en un desbalance. Y ese desbalance se puede ver naturalmente en la estructura del cerebro, como las cosas no están totalmente balanceadas. Pero que Dios nos ayude y queremos la verdad. Y en eso estamos nosotros escudriñando ahora. Uno de los retos que se levantan dentro de la iglesia fue en el siglo XIV. Fraile dominicano Meister Eckhart, y este es un fraile dominicano, fueron los frailes junto con los jesuitas que tuve la oportunidad de estudiar mi kinder, mi primaria y la secundaria realmente en el ICO, en el Instituto Cultural de Occidente ahí en Mazatlán. Y ellos nos inculcaron de la mejor manera que ellos pudieron y yo le debo mucho y le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber estado en esa educación en la que aprendí disciplina y aprendí perseverancia en todo, sobre todo. Ahora, fraile dominicano Meister Eckhart, ahí lo tienen en su pantalla, fue un teólogo, un filósofo, un místico en la Iglesia Católica Romana del siglo XIV. Dijo lo que nadie en su posición se atrevería a haber dicho. Y en esencia, lo que dijo este fraile fue:
Dios siempre ha estado en su casa. Somos nosotros los seres humanos quienes nos hemos marchado en busca de la verdad. Es casi el reflejo de la parábola del hijo pródigo. Salió de la casa y eventualmente aprendió que debería de haber no salido de la casa, pero haber estado y permanecido en la casa de su padre. Jesús lo dijo y hay muchos niveles de entendimiento en esta parábola, pero eso es para otra ocasión. Ah, este fraile, aparte de haber dicho Dios siempre ha estado en su casa, hablando del templo, del ser humano, de la habitación de Dios en el ser humano, somos espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu y nos hizo a su imagen y semejanza. Y en ese sentido nosotros encontramos nuestra realización humana fuera de la creación, en el Dios mismo, el autor de esa creación. En aquel entonces, la iglesia afirmaba ser el único puente entre la humanidad y lo divino, y eso es lo que corrompió la iglesia por muchos siglos, la iglesia católica romana. Y en verdad, hay muchas cosas muy buenas y de beneficio a la humanidad que la Iglesia Católica Romana ha hecho a través del globo, a través del mundo. Pero en esta ocasión, este fraile dominicano, Meister Eckhart, dice que el ser humano siempre ha tenido a Dios en su ser, en su interior. Y aparte de eso declaró que Dios está por encima de todos nosotros, no necesariamente en el sentido en el que se nos ha indicado. Bueno, sabemos que Dios es eterno, sabemos que Dios no está limitado por el tiempo y el espacio, eso lo entendemos más o menos, pero él declaró, aparte de decir que el ser humano siempre ha tenido la chispa divina, digamos, la imagen y semejanza de Dios el espíritu, pero siempre somos en esencia guiados a lo exterior y todo se ha puesto en lo exterior y nos hemos olvidado de el ser interno de nosotros mismos, donde el espíritu, el alma, en fin. Y él declaró que Dios no está por encima de nosotros, sino dentro de nosotros. Salmo 51. En aquel entonces la iglesia, pues vuelvo a repetir, tenía toda la autoridad y tenía todo el control de los fieles. Y ellos, los líderes católicos, lo tacharon de hereje, un fraile dominico que decía la verdad y la iglesia no estaba preparada para escuchar. En el siglo XIV la iglesia gobernaba cuerpo y alma de cada creyente. Y las palabras de este fraile dominico sacudieron los cimientos de la Iglesia Imperial Romana. Obviamente se suponía que toda oración, toda confesión, y especialmente el tiempo de la Inquisición, si ustedes recuerdan, toda confesión y cada paso hacia la salvación debían pasar a través de las autoridades eclesiásticas. Ellos afirmaban ser los dueños del camino hacia Dios. Sostenían que la salvación dependía de la obediencia y la confesión y la fe en algo ajeno a uno mismo, que uno era un ignorante, obviamente, un ignorante pecador. Pecado viene de error, que hemos nacido en ignorancia. Sin embargo, Eckhart hablaba de algo totalmente distinto. Una verdad que amenaza toda estructura de poder edificada sobre la dependencia espiritual. Hablaba de una conexión directa entre el alma y su origen, entre el alma y el creador. Decía que en lo más profundo de tu ser existe algo eterno, algo que nunca nació y que jamás podría morir, ni podrá morir. Es precisamente ahí donde habita Dios. Eran palabras peligrosas, sobre todo en el tiempo en el que él escribió sus enseñanzas, pues
Si cada alma aporta o porta en sí misma, en su interior, ese mismo fundamento divino, toda jerarquía se desmorona. Y ningún sacerdote o ministro, ninguna doctrina ni ritual pueda ya atribuirse a la posesión de Dios. Así pues, lo acusaron de hereje y todas sus doctrinas, todas sus enseñanzas de herejía. Y dijeron que sus palabras eran demasiado audaces, demasiado impactantes y demasiado directas. No pudieron escucharlo. Lo acusaron de predicar que el alma humana y Dios son uno. Eran sus acusaciones de las autoridades eclesiásticas, que en nuestro interior reside la chispa divina. Bueno, en eso no estaba, yo creo, muy apartado de la enseñanza bíblica, aún del Antiguo Testamento. El núcleo más íntimo del alma. Ahí es donde mora Dios, decía él. Ahí donde Dios no solo es hallado, sino que nace en el ser humano. Pues no está tan lejos de Juan capítulo 3, obviamente, cuando Jesús le dice a Nicodemo, pero sus palabras no pudieron ser silenciadas. Y pues lo que él decía no provenía del dogma, sino de un conocimiento directo, interno, personal, que era la experiencia de la reflexión, de la contemplación profunda interna del alma. Y compareció ante la Inquisición, finalmente, sereno e inquebrantable, y declaró: si estoy en el error, que Dios me perdone, pero no puedo negar lo que sé. Incluso tras su muerte intentaron silenciarlo, condenaron sus enseñanzas, borraron fragmentos de sus sermones y suplantaron sus palabras. Mas la verdad siempre tiene una extraña manera de sobrevivir. Se oculta en el silencio hasta que alguien está listo para escucharla de nuevo. Interesante. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús enseñaba en el Evangelio, no los declara, al terminar su enseñanza, sea una parábola o sea una explicación de algo, muy seguido decía él: el que tiene oídos, oiga. Durante siglos, entonces, la religión había situado a Dios en un trono distante, un gobernante de la creación, separado del alma que lo adoraba. Sin embargo, este fraile, Meister Eckhart, dio un vuelco a esa imagen. Afirmó que Dios no era un rey externo a quien obedecer, sino una realidad interna, interior, por descubrir el ser humano. Le tocaba profundizarse en sí mismo y encontrar la imagen y semejanza de Dios en sí. No era una voz que habla desde los cielos, sino la conciencia silenciosa que mira a través de tus propios ojos, dijo él a la feligresía. Él percibió cómo la religión se había transformado en un instrumento de control, cómo al separar a la humanidad de la divinidad, había vuelto a las personas dependientes de los intermediarios de la salvación, siendo precisamente esa separación la verdadera ilusión que se había impuesto en los feligreses. ¿Qué es lo que remueve esa ilusión de separación y persona construida por el ego durante toda una vida del alma? Ustedes saben que al nacer, nuestros 5 sentidos son los medios en los que educa el alma, porque el alma está en nuestro interior, nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Pero luego viene el espíritu en lo más profundo de nuestro ser. En esencia, la salvación, e inclusive en la predicación de Jesús de Nazaret, el Cristo, en los evangelios, aún en los que tenemos y los que no tenemos, no consiste en convertirse en algo. Vuelvo a repetir, en esencia la salvación no consiste en convertirse en algo,
sino en despertar a lo que ya uno es, a lo que ya eres. Tu alma no vino a adorar a Dios desde la distancia, vino a despertar como el lugar donde Dios cobra conciencia. No viniste aquí a esta vida para alcanzar a Dios, sino para darte cuenta de que ya eres la expresión a través de la cual Dios se experimenta a sí mismo, el ser humano. Y esto es una jornada gradual de conciencia, es un despertar gradual. Y tenemos nosotros citas bíblicas para respaldar lo que estamos nosotros declarando. Entonces, Jesús nos dice que la salvación del alma, y ustedes lo van a recordar, y el crecimiento a esta realización de lo que verdaderamente eres, es la jornada del 30, 60 y 100. Si ustedes recuerdan, Dios le reveló a Moisés el tabernáculo y tenía tres áreas: la corte, el lugar santo, el lugar santísimo. Jesús dijo, muy conocido de la tradición hebrea, nos dijo que el sembrador sale a sembrar el mensaje y cae en tierra que da fruto, uno al 30 por uno, al 60 por uno y al 100%. En la parábola del sembrador, ustedes, si quieren encontrar ese texto, se encuentra parte aquí. Todo ser humano está en esta transición espiritual en su vida. Y depende de qué tan dispuesto o dispuesta, receptivo o receptiva se encuentre, uno podría permanecer a largo tiempo en una de estas dos primeras etapas. ¿Les ha ocurrido a ustedes la experiencia de haber tratado a alguien que a través de los años parecía que estaba en lo mismo en su espiritualidad? Pero la meta es el 100%, una obra completa. Vean ustedes Efesios capítulo 4. Pero si ustedes se dan cuenta, 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1, del 60 al 100 hay un 40. Y ese 40 en el sistema simbólico de los números en la escritura es el tiempo de prueba, el tiempo de quebrantamiento, el tiempo de ejercitarse en la confianza en Dios, el tiempo difícil. Vamos a decir así, el tiempo del Salmo 23, versículo 4, al valle de sombra de muerte. Y obviamente cuando Jesús viene y habla de su cruz, que lo vamos a entender en conexión con todo esto, la noche oscura del alma. En ti, en esencia, no puede ser posible que llegues a una absoluta madurez 100% en el discernimiento espiritual y realizar la totalidad de lo que es ser un hijo e hija de Dios sin haber atravesado la noche oscura del alma. Y en la noche oscura del alma encontramos la cruz. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Porque el que se afana y se aferra a proteger su vida, la perderá. Y de esa esencia es lo que la experiencia de la cruz es. El primer evangelio fue el evangelio del apóstol Pablo y es el evangelio de la cruz. Ahora, en ese momento, en esa experiencia de la noche oscura del alma o el valle de sombra de muerte, Salmo 23, 4, o la cruz que está en el centro de la predicación y la enseñanza de Jesús de Nazaret, es el momento en que todas tus certezas se disuelven. Cuando el Dios en torno al cual construiste tu vida deja de sentirse presente, cuando las oraciones parecen huecas y la doctrina se siente como un disfraz, o puedes ponerle, de acuerdo a Génesis 3, un delantal, que ya no te queda bien, cuando toda idolatría es removida.
En otras palabras, todo lo que te obstaculiza para tener una plena y absoluta comunión con Dios. Quiero decirles a ustedes y quisiera que lo puedan poner plena atención. La creación no es algo que ocurrió una sola vez. Como un acto divino allá en Génesis hace ya miles de años. Dios no está limitado al tiempo y al espacio. Como el ser humano, nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio. La creación está ocurriendo ahora mismo en cada alma que permanece lo suficientemente quieta para permitir que se despliegue la realidad a lo que Dios le llama. Entonces, nosotros hemos visto claramente que el Evangelio, dice el apóstol Pablo en la Primera de Corintios, es por fe y para fe. Y nadie se puede, digamos, en lo más mínimo, sin ninguna absoluta, digamos, mérito, nadie se puede jactar en la presencia de Dios. Porque Efesios capítulo 2, versículo 8, el Evangelio es nuestra redención, es por fe, y este es un don de Dios, en esencia. No de nosotros para que nos jactemos ante la presencia de Dios, sino que es un camino donde si estamos dispuestos y estamos completamente listos, receptivos, y lo entregamos todo ante la presencia de Dios. Una experiencia única, personal, interna. Ahí no se mete ni la iglesia, ni la doctrina, ni nada, absolutamente, solamente el ser humano realizando algo ante su creador. Entonces uno puede venir y de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 3, experimentar un nuevo nacimiento. Y esto es obviamente lo que la Escritura nos enseña. Así como el Hijo, el Logos divino. En griego, Logos es sabiduría, es proclamación, mensaje, pero es la sabiduría del Espíritu. Nace eternamente del Padre dentro del misterio de Dios. Ese mismo nacimiento que tiene lugar dentro del alma humana que está preparada y receptiva. Es lo divino haciéndose consistente, consciente dentro de uno mismo. Pero ¿cómo podríamos entender esto? ¿Cómo toma lugar esto en esencia? Queremos conocer la verdad. Cuando el ruido del alma se calma, porque uno siempre está tratando de encontrar significado en las cosas que uno hace o en las cosas a las que se relaciona. O muchas veces uno comete una gran idolatría con la misma familia de uno mismo. Al no permitir que nada obstaculice su relación con algún familiar, digamos, cuando Dios le llama toda su atención. Cuando el ego ya, digamos, ya no se aferra a su propia historia. Y quiero decirles esto muy enfáticamente. El ego es la identidad, la personalidad, digamos, que uno adopta al desarrollarse aquí en la tierra. Desafortunadamente, algún día lo sabremos. Desafortunadamente, digo yo, hemos nacido en ignorancia y nuestros 5 sentidos comunican al alma. Y la cultura, la familia, la iglesia nos forman y nos encaminan. Pero la constante actitud de reflexión en lo más profundo del ser a uno lo lleva a una experiencia que viene a ser lo que
en el Evangelio de Juan se relaciona como el nuevo nacimiento. Y uno está preparado, uno lo conoce, uno lo sabe, uno se siente receptivo. Cuando el ego ya no se aferra a su propia historia, cuando uno deja de todas esas cosas, está agotado, está cansado de toda la rutina, algo comienza a agitarse en su espacio de quietud. No es algo que crea uno o provoca uno para que tome lugar, sino es algo que uno permite, es algo que permites. Este nacimiento no es un evento aislado en el tiempo, sino un continuo despliegue atemporal, o sea, está por encima del tiempo y el espacio, pero nos toma y nos lleva en este proceso. Ocurre siempre cuando el alma se vuelve completamente quieta y receptiva, libre de la voluntad y pensamientos personales acondicionados por el ego, o sea, lo que uno construye a través de su vida, lo que uno se convence que es a través de su vida. Pero solo entonces lo divino encuentra espacio para nacer cuando el ego deja ir el control del alma. Cuando el alma ya no actúa por sí misma, cuando el ego libera totalmente al alma y se rinde, se suelta, cuando la vergüenza y el temor es removido. Y recuerden en la narración de Génesis capítulo 3, lo primero fue la vergüenza. Se dieron cuenta que estaban desnudos, se hicieron delantales, un frente. Después Dios los llamó, salieron corriendo y se escondieron. La vergüenza y el temor ha sido un instrumento de opresión de seres humanos para otros, porque nadie se atreve a hacerlo vergonzoso en una comunidad. Y siempre se ha explotado de una manera que seres humanos han oprimido a otros por esa razón. Pero la realidad de todo esto, y eso es un tema para otra ocasión, cuando la vergüenza y el temor es removido, cuando el alma llega a un estado completo de quietud, lo divino encuentra un espacio para nacer. Se abre ese espacio a través del cual lo divino se expresa. En esencia es cuando tiene lugar la forma más auténtica de oración, sin pedir, sin suplicar, sino entregarlo todo, lo que se interpone entre el alma y su origen, su creador. Pablo habla de este nacimiento a partir de su propia experiencia y describe su nueva creación. A los Gálatas que andaban probando una cosa o andaban escuchando diferentes instrucciones. En el capítulo 2 de la epístola a los Gálatas, lo que Pablo relata es su experiencia a lo que él llama y lo describe como su nueva creación. Es el nuevo nacimiento. Lo que relata, sin embargo, no es otra cosa que la aniquilación de su antigua identidad a través de la experiencia de la cruz. Ha entrado en tal unión con la muerte de Cristo que puede hacer la extraordinaria afirmación: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y quiero volverlo a enfatizar. Christos del griego es la unción del Espíritu, la unción que conecta al ser humano con su Creador. Ahora, ¿cómo debemos interpretar esta descentralización de la personalidad? Este desplazamiento del ego ante el llamado definitivo de la cruz de Cristo. La cruz de la unción, la cruz de Jesús de Nazaret fue el ejemplo que Dios nos dio, que implica el fin de nuestro antiguo mundo vital. La cruz siempre es el símbolo, aterra en aquel tiempo del primer siglo a todos los que la ven, porque la cruz significa muerte.
Pero en el simbólico ah, signo de la cruz para nosotros, para nuestro ser en relación con nuestro Dios, es el fin de nuestro antiguo modo inmundo vital el que nos desarrollábamos y la entrada a través de la experiencia de la cruz al otro lado, como a través del valle de muerte, sombra de valle de muerte, en una nueva forma de realidad donde ya no somos nosotros quienes tenemos el control. La cruz de Cristo es el llamado a negarse a uno mismo, a entregarlo todo, a atravesar la noche negra del alma, por decir así, y poder decir al otro lado de esa experiencia, ya no vivo yo, mas Christos, la unción de Dios, vive en mí. De tal manera que la transformación del mundo por parte de Dios, manifestada en la cruz de Cristo, se revela de tal modo que cada núcleo de propio ser humano es reclamado y transmutado por el poder de Dios vivo. Para Pablo, esto constituye una especie de, o para ser más claro, esto no constituye una especie de éxtasis místico. No es una experiencia que solamente algunos alcanzan. No una especie de éxtasis místico pasajero, más bien describe la experiencia continua de vivir. Porque él lo dice, lo que ahora vivo en la carne, él continúa viviendo como Pablo. Y él lo expresa, lo que ahora vivo en la carne, como la encarnación de la fidelidad del Hijo de Dios, quien nos amó y obró de igual manera como nuestro ejemplo, se entregó a sí mismo por nosotros. En todo cuanto pensamos y hacemos, nos hallamos haciendo el eco de la palabra de Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Han llegado a ese punto, han llegado a esa experiencia. Quiero decirles a ustedes que el lector ideal o verdadero del Nuevo Testamento es aquel que está preparado para escuchar y atender. Porque Shema, oíd, oíd, oh Israel, Deuteronomio capítulo 6, es oír inteligentemente con el propósito de actuar en lo que se escucha. Es el Deuteronomio capítulo 6 a Israel. Pero quiero decirles que el lector ideal del Nuevo Testamento es aquel que está preparado para escuchar y atender. No para examinar el texto bíblico como algo que aprender intelectualmente, sino para atender un llamado a amar a este único Dios, tanto con la mente como con el corazón. Y estar siempre listo para permitir que ese amor transforme su vida en todas las áreas de su vida que existan. Y si el Dios que trasciende todo concepto de lo divino es verdaderamente el creador, el Dios del mundo entero, y si este Dios nos entregó a Jesús, encarnó su persona de su espíritu, la verdadera sabiduría de Dios en él, Logos, lo resucitó de entre los muertos y con ello reveló que él era y es el Mesías. Entonces honremos el Shema de la fe. El Shema de la fe, oíd, oíd, oh Israel. El sacrificio vivo de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Siendo esta la respuesta humana suprema y apropiada, y naturalmente lo describe. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ya que Dios ha tenido misericordia de nosotros, pues es sensato que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El 30 por 1, el 60 por 1, el 100 por 1. Porque esto tiene sentido, culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios quiere que haya conciencia. Dios es una conciencia eterna en ese sentido, que nos ha llamado a una nueva vida. Porque los seres humanos han sido hechos a la imagen de Dios, a la imagen de este Creador. Y la adoración humana nos renueva en esta imagen, transformándonos de hecho para que para que se porte la imagen del Hijo de Dios, a fin de que Él sea el primogénito de muchos hijos e hijas. Y a este no nos ha llamado Dios en una manera limitada, sino en una nueva vida de expansiblemente eterna de todo lo que Dios en su bondad nos ha dado sin restricción. No para que se encierre en cuatro paredes y se desarrolle a través de dogma y doctrina, sino para que se viva en el mundo todo el tiempo en espíritu y en verdad. Pero el próximo video vamos nosotros a escudriñar el corazón del Evangelio de la cruz del apóstol Pablo. Mientras tanto, yo les suplico, reflexionen en esto, porque es sabio discernir todo esto en nuestros corazones. Que Dios continúe bendiciéndolos y protegiéndolos y guardándolos en la vida y en la salud espiritual que Dios nos ha dado en Cristo. Amén. Y nuevamente, bendiciones, paz, salud en Cristo. Estaremos nuevamente juntos. Amén.